Queremos agradecer a quien ha amenizado el momento de espera para esta conferencia, a las siguientes artistas. La señora de la canción, Vicky Vera. La cantante Flor Fuentes. Y bueno, el nombre artístico nos dicen La Mami. Y naturalmente el acompañante en el piano, Arturo Erazo. Muchas gracias por amenizar la espera. Queremos dar la bienvenida, compañeras y compañeros aquí presentes, a todas y todos los que siguen en redes sociales esta primer conferencia. Los retos de la izquierda mexicana en perspectiva de la sucesión presidencial del 2024. Conferencia impartida por el profesor René Bejarano Martínez. La dinámica consistiría en escuchar la exposición del profesor René Bejarano Martínez y al término de esta se abrirá una ronda de preguntas y respuestas. Para tal fin se entregará un formato donde ustedes podrán anotar comentarios y preguntas. Y el profesor ya comentará cada una de ellas. El profesor René Bejarano Martínez fue líder estudiantil en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, militante y dirigente en el Partido Mexicano de los Trabajadores, dirigente en el Magisterio Rebelde y Combativo que se organiza en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Fue integrante de la Comisión Ejecutiva de la Sección 10 del CENTE por parte de la Fracción Democrática. Profesor frente a grupo en Educación Básica y en Escuela Superior de Economía. Fundador del Partido de la Revolución Democrática e integrante del Comité Ejecutivo Nacional del mismo partido. Cabe anotar, cuando este partido estaba del lado de la izquierda, porque ahora está arrojado a los brazos de la derecha. Diputado federal y diputado local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Secretario particular del jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Y también fue precursor y actualmente presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza. Sin más preámbulo, escuchemos la exposición del profesor René Bejarano Martínez. Muchas gracias. Muchas gracias al compañero Alejandro Sánchez Camacho, con quien he compartido
ya muchas décadas de trabajo político y social juntos. Me da mucho gusto estar aquí en Guerrero nuevamente este sábado 19 de febrero para poder compartir con todas y todos ustedes una propuesta de línea política para la etapa que viene. Esta propuesta la he titulado Los retos de la izquierda mexicana en la perspectiva de la sucesión presidencial del año 2024. Agradezco a todas y a todos los presentes, así como a muchas compañeras y compañeros que a través de las redes sociales están siguiendo esta exposición. Vivimos el tiempo de una sucesión adelantada. Los actores políticos y sociales de diverso signo desarrollan sus estrategias tratando de posicionarse lo mejor posible para la disputa por el poder y la nación. Ya existe claramente precisado un cronograma para la cita electoral de junio del 2024, lo cual no significa que pudieran presentarse además acontecimientos imprevistos que influyan drásticamente tanto en la coyuntura específica como en la perspectiva general. Se sabe que a veces los hechos no previstos tienden a ser más relevantes que los que uno preveía. La encrucijada no compete exclusivamente a las esferas partidistas. Lo que está en juego es la consolidación o no del proyecto de la Cuarta Transformación. El cambio de gobierno no necesariamente implica la transformación del antiguo régimen. En cada acontecimiento de la confrontación político-social subyace la resistencia o la actitud ofensiva, con frecuencia majadera, de lo que se define como el conjunto aglomerado de fuerzas conservadoras que pretenden descarrilar, deslegitimar el cambio democrático y restaurar en el poder político a personeros partidarios del modelo neoliberal que padecimos en México desde 1982 y que se resiste a irse. Los conservadores se han amalgamado de diversas maneras, pero significan en esencia el intento de revertir la transformación en camino y recuperar para ellos el predominio en las instituciones del Estado. Son una parte de la élite económica nacional e internacional, un sector de las jerarquías de diverso signo religioso, jeques mediáticos, mercenarios del periodismo, burocracias partidistas de centro derecha y de la derecha tradicional que ha cooptado para sus fines a lo que resta del agonizante partido del Sol Azteca,
que dejó de ser de izquierda y se volvió una farsa. Estructuras político-partidarias disfrazadas de ciudadanía o de sociedad civil, intereses heredados del viejo régimen en las estructuras gubernamentales de entidades federativas, en órganos autónomos, en el Poder Judicial y en poderes fácticos de diverso tipo, algunos de ellos de carácter mafioso. Eso es lo que representa el bloque conservador y hay que identificarlo tanto en conjunto como desagregadamente para poder entender su carácter y la manera en que se presenta. La narrativa, y línea discursiva del conservadurismo sigue la pauta de la llamada guerra híbrida o de golpe blando que se ha puesto en práctica en el pasado en contra de gobiernos progresistas de nuestro continente. Se busca con ello deteriorar la confianza y desestabilizar a través de redes sociales y medios de comunicación. Con ello, se trata de generar miedo, irritación social, descrédito a través de maniqueas denuncias de corrupción, de rumores tendenciosos, linchamientos mediáticos y campañas para propiciar desencanto e incertidumbre. Lo que se está viviendo en México ya se ha vivido en otros países de nuestro continente, en donde las fuerzas progresistas llegaron a tomar el poder y articularon las fuerzas conservadoras ofensivas para destruir el proyecto de cambio. Eso se vivió en Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa, se vivió en Brasil, tanto durante el gobierno de Lula como en el de Dilma Rousseff, se vivió en Argentina durante el gobierno de Cristina Kirchner, se dio un golpe de Estado parlamentario en Paraguay para deponer al presidente Lugo. La guerra híbrida y el golpe blando en Honduras se convirtió en un golpe del narcoestado que arrojó del poder al presidente Zelaya durante 12 años y que ahora se ha demostrado que quienes lo depusieron estaban coludidos con el crimen organizado y por eso se detuvo al expresidente hace algunos días. Esa pauta que se siguió en otros países y que mencioné tan solo algunos, es lo que se está intentando con matices en México. Y por eso hay que entender lo que está en juego, quiénes lo están promoviendo, a través de qué maniobras, acciones o iniciativas, y al identificar ese tipo de conductas, tener la capacidad de revertirlas adecuadamente. Los nostálgicos del neoliberalismo mexicano, para avanzar en sus aviesos fines, concentran su alud de ofensas, sátiras, mentiras, calumnias y mensajes de odio en contra del presidente de la República, de su familia, su círculo cercano y en el desempeño de los funcionarios más relevantes, hombres y mujeres
integrantes del gobierno federal. La orquestación perversa, propagandística y publicitaria se promueve con enormes cantidades de recursos económicos de origen oculto, tanto a nivel nacional como internacional, que financia campañas diseñadas por consultores especialistas en apelar a las emociones de la gente, a la reiteración planificada y al predominio de las apariencias. Sus intentos movilizadores, así como la mayoría de sus propuestas electorales, no han tenido el éxito que desearon, pero volverán a intentarlo una y otra vez. Asumamos que eso va a hacer reiteradamente el bloque conservador. No debemos descartar montajes más sofisticados, provocaciones e incluso acciones violentas. Ante el deterioro y poca credibilidad de sus líderes y voceros, procuran renovarse, erigiendo personalidades, entre comillas, más frescas, construidas para penetrar más en el ánimo social y generar empatía para su causa regresiva y su modelo retrógrado. El manido discurso del peligro populista con que quisieron espantar a la sociedad en el pasado, o de la mañosa equiparación del proceso venezolano con lo que viene sucediendo en México, no les ha funcionado a los intelectuales orgánicos del neoliberalismo, pero buscarán el aislamiento del gobierno mexicano en organismos internacionales y también tratarán de lograr el deterioro de las relaciones económicas y diplomáticas tanto con Estados Unidos como con los países de la llamada eurozona. A pesar de la pesada carga de la deuda externa heredada del neoliberalismo, nuestro país no ha entrado en conflicto con los organismos financieros internacionales. Sin embargo, los efectos perniciosos en materia económica y social de la pandemia posibilitan para la derecha multicolor una área de oportunidad que tratarán de no desperdiciar. Un obstáculo para los fines de las intentonas destructivas de los líderes derrotados en 2018 es ya el crecimiento de la oleada progresista en muchos países de Centro y Sudamérica. Durante estos años, el movimiento progresista se mantuvo en Argentina, ganó las elecciones en Chile, lo mismo que en Perú, se ganó la elección en Honduras, se ratificó el triunfo en Nicaragua, se desmontó la provocación en Cuba y hay promisorias estadísticas que hacen posible creer que en Brasil la izquierda progresista recuperará
el poder ante el fracaso del ultraderechista Bolsonaro, e incluso existe una amplia posibilidad de ganar las elecciones en Colombia con la candidatura de Gustavo Petro. Ante esta oleada progresista de nuestro continente, la derecha buscará minar el liderazgo que el gobierno progresista de Andrés Manuel López Obrador viene ejerciendo, entre otras vías, a través de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que ha sido un órgano internacional, un organismo internacional mucho mejor que la Organización de Estados Americanos controlada por Estados Unidos. Uno de los aspectos que la derecha tratará de utilizar para deslegitimar el liderazgo de nuestro presidente será el tema migratorio, ante el cual tendremos que tener claridad de cómo enfrentarlo y cómo lograr que se mitiguen los efectos de la pobreza y la violencia que hacen que muchos centroamericanos y sudamericanos transiten por nuestro país para tratar de llegar a Estados Unidos. En el debate nacional, los partidarios del regreso al pasado gubernamental que predominó de 1982 al 2018 han concentrado sus esfuerzos discursivos en algunos temas, los cuales conviene repasar, así sea someramente, para poder estar en condiciones de focalizar las respuestas más adecuadas. Hago este repaso de temas para que podamos desmontar las mentiras, las campañas de descrédito que la derecha viene articulando en diversos aspectos. Uno, las medicinas para las y los niños y niñas con cáncer. Dos, la participación de las Fuerzas Armadas en multiplicidad de tareas. Tres, la violencia y la inseguridad, sobre todo en algunas zonas. Cuatro, el combate a la pandemia del COVID. Cinco, la situación económica. Seis, las características del estilo personal de gobernar de López Obrador. 7, la lucha contra la corrupción. 8, la libertad de expresión. 9, la política de austeridad. 10, la defensa que la derecha hace de vicios y prácticas facciosas en los órganos autónomos. 11, la defensa que la derecha hace a ultranza de lo esencial de las llamadas reformas estructurales de corte neoliberal que se impusieron en el pasado. 13, el papel de las clases medias en la sociedad mexicana. 14, la falsaria argumentación en favor de las mujeres. 15, los saldos del combate a la pobreza y la desigualdad principalmente. En cada uno de estos 15 temas hace falta ganar el debate, porque la estrategia del bloque conservador es repetir y repetir sus infundios para que queden arraigados en la mente de la sociedad y con ello pudieran ganar adeptos. Pongo un ejemplo. Se critica el papel del gobierno federal con respecto a las mujeres, cuando si algo ha sido la derecha es patriarcal,
machista y en contra de las mujeres y su libertad a decidir sobre su cuerpo y su familia. Pero ahora resulta que la derecha se vuelve adalid de las mujeres demagógicamente para pretender ganar a su causa la voluntad de las mujeres. Por eso, entre otras cosas, la Cuarta Transformación tiene que reclamarse en los discursos y en los hechos como feminista, sin dudas, sin ambajes, para luchar por la despatriarcalización de la sociedad y para que las mujeres sean, entre otros sectores, la mayor parte de la sociedad que profundice el cambio democrático. En todo este tinglado es necesario tomar en cuenta lo sucedido en nuestro país durante el periodo de desempeño gubernamental de la cuarta transformación en los años que llevamos del 2019 al 2020 y particularmente lo sucedido en el 2021. Reiterar pública y hasta obsesivamente los logros en los diversos ámbitos, lo cual es una necesidad crucial en el marco de la lucha ideológica que se está viviendo. En materia electoral, hacer un balance objetivo de los resultados, tanto de los avances como de los retrocesos en el número de legisladores locales y federales, así como en las gubernaturas y alcaldías. Las derechas de diverso signo vieron frustrados sus intentos de recuperar la mayoría en la Cámara de Diputados y perdieron las elecciones estatales en la mayor parte de las entidades en competencia durante el proceso electoral del 2021. También retrocedieron en el número de gobiernos municipales y en la cantidad de población gobernada. Una cuestión relevante a medir es la recomposición del sistema de partidos y, claro está, la manera en que esto está repercutiendo en la composición y sentido de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante lo que resta del sexenio, la agenda pendiente básicamente estará integrada por los siguientes temas. 1. La evolución de la economía mexicana. 2. La pacificación del país y el destino de la Guardia Nacional. 3. El resultado de las elecciones estatales del 2022 y del 2023. 4. La posible reforma electoral. 5. La concreción de los megaproyectos de la Cuarta Transformación. 6. La ampliación de la cobertura de los programas sociales. 7. El curso de la agenda internacional y diplomática. 8. El destino del proyecto de la reforma eléctrica. 9. El resultado de la votación del 10 de abril del 2022. 11. El curso y desenlace de los procesos judiciales seguidos en contra de algunos personajes del antiguo régimen. 12. La evolución que siga la pandemia del COVID y el avance en el nuevo modelo de salud. 13.
el saldo de la lucha mediática y en las redes sociales. 14, la percepción que de la Cuarta Transformación tengan la mayoría de los jóvenes. Y 15, la clarificación feminista del proyecto que está haciendo historia. Obviamente, habrá asuntos regionales o sectoriales que repercutirán a nivel nacional y de los cuales también habrá que estar muy pendiente. Un aspecto relevante será la evolución y o aprobación de los gobiernos estatales instalados desde el año 2016 hasta el 2023, es decir, el grado de aprobación o rechazo que la gente tenga acerca de esos gobiernos y cómo eso va a repercutir en el proceso electoral del 2024. Los poderes ahí establecidos en esas entidades, la alternancia y la composición de los mismos en el marco del complejo proceso de recomposición y reacomodamiento de la clase política partidaria. Hasta ahora, en términos generales, el saldo ha sido favorable para el partido Morena y sus aliados. Habrá que valorar el resultado de las elecciones locales de los años 2022 y 2023, 8 en total. Como se sabe, este año habrá elecciones en Durango, en Tamaulipas, en Aguascalientes, en Oaxaca, en Quintana Roo. Y habrá que asegurar el mejor resultado. Pero en el 2023 habrá además elecciones en Coahuila y el Estado de México, entidades donde nunca ha habido alternancia. Y claro, el Estado de México es la entidad más grande del país, en donde pues se jugará mucho del destino de la sucesión del 2024. Pero además, un factor muy relevante serán las elecciones en las gobernaturas del año 2024. A saber, se van a elegir nuevos gobernantes en la Ciudad de México, en Puebla, Veracruz, Jalisco, Chiapas, Yucatán, Guanajuato y Morelos. Aunque la elección de nuevos congresos locales y o gobiernos municipales prácticamente abarcará todo el país. Es decir, en el 2024 se renovará el Senado, la Cámara de Diputados, se elegirá presidente y 8 gubernaturas, solo 8. Pero si se revisan las elecciones de los congresos locales y los gobiernos municipales, prácticamente se van a renovar en todo el país. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque habrá una influencia recíproca de la elección presidencial con las elecciones regionales. Muchos aspectos estarán en juego: las candidaturas, las alianzas, el posible voto diferenciado, el rumbo de las campañas y estratégicamente las fuerzas municipales prevalecientes. Aquí hago una pausa en la lectura para decir, por ejemplo, que Guerrero es un caso en donde los resultados electorales, estatales o federales, no necesariamente se corresponden de la misma manera con las elecciones municipales. Eso pasó en el 2018 y acaba de pasar en las recientes elecciones, en donde, aunque se ganaron
ciudades muy importantes como Acapulco y Chilpancingo, pero de 80 gobiernos municipales solo logramos 15, aunque se ganó holgadamente la gobernatura. Y esto pasó también aún con el tsunami de la elección de López Obrador en el 18. Entonces se tiene que tomar en cuenta que en el 24 se va a elegir presidente, senadores, diputados federales y locales, pero que la disputa municipal va a tener que ser considerada mucho más importante de lo que hasta ahora ha sido. Nos preguntamos entonces, ¿cuál es el enfoque que la izquierda mexicana tiene que asumir para resolver adecuadamente los retos de la encrucijada de la sucesión presidencial del 2024? Y preguntarnos, hagamos lo que hagamos, ¿estamos condenados a la victoria? ¿Es un asunto ya resuelto y nada más hay que esperar a que suceda? Habrá una nueva competencia en condiciones diferentes. Y entonces tenemos que desde ahora tener claridad de lo que está en juego. Y tenemos que asumir que el proyecto de la Cuarta Transformación se tiene que consolidar y tiene que tener continuidad. Se tiene que desarrollar. Tiene que conquistar la hegemonía. Una cuestión es ganar una elección y asumir el gobierno, y otra muy distinta es cambiar el régimen político, económico y social. Lo que está sucediendo es que las resistencias del bloque conservador es porque no quieren el cambio del régimen, quieren que el gobierno de la Cuarta Transformación solo administre la hegemonía de las élites del pasado. Y lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar el régimen económico, político y social para lograr los objetivos de la Cuarta Transformación. Y para eso hay que analizar el enfoque que tenemos que lograr. La derecha busca crear una amplia alianza en contra de las fuerzas progresistas. Están tratando de sumar a los actores más disímbolos, incluso enfrentados en el pasado, porque saben que dispersos y solos se les dificulta recuperar el poder. Por eso han construido diversas formas de alianzas, el PRIAN-RD y otros grupos locales, y otros actores económicos, políticos y sociales. En ese escenario, el bloque progresista tiene que tener claridad del enfoque que debe asumir. Y el enfoque más adecuado debe ser la consideración más amplia de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda, así como la base social y ciudadana de cada una de ellas. El más amplio bloque de fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda, sumando a su base social, a su base ciudadana y a su base política. No debe el tema circunscribirse a la visión estrecha de una sola organización partidaria, ni mucho menos al carácter exclusivo de la candidatura presidencial. No se debe pensar que
únicamente hay que definir quién va a ser el candidato o candidata y ya, o que nada más hay que decidir los candidatos de un partido y ya. No, hay que construir y consolidar un bloque progresista lo más amplio posible, con madurez, sin sectarismos, sin exclusiones, buscando coincidir en hacia dónde vamos y no de dónde venimos. Desde hace muchos años, nuestro presidente, cuando era líder social y político, ha afirmado con razón que en México, como en el pasado, se iban a conformar dos grandes bloques, el bloque conservador y el progresista. Ya tenemos claridad de que el bloque conservador se está integrando, no sin contradicciones, pero ahí está. Unos abiertamente, otros agazapados, algunos muy groseros o provocadores, otros más tácticos, pero ahí están. Para enfrentar ese bloque hay que construir el otro, y en ese otro bloque hay que sumar y multiplicar a fuerzas de diverso signo para garantizar la mayoría, para asegurar la continuidad y para profundizar el cambio democrático. El objetivo principal, crucial, es la consolidación de una nueva hegemonía basada en una coalición dominante progresista. Una nueva hegemonía basada en una coalición dominante progresista. Recordemos cómo se ganó la elección en el año 2018. Desde luego, en el núcleo del movimiento hubo fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda, que desde siempre lo han sido y han estado en la línea congruente a favor de la transformación. Pero también hubo alianzas tácticas con desprendimientos de otras organizaciones, con sectores o líderes gremiales o sociales o sectoriales o políticos de diverso signo, con los que se fue sumando y se construyó una nueva mayoría. Eso mismo hay que ir articulando en la siguiente etapa. No hay que pensar que con una sola organización partidaria, sin alianzas y sin sumar a la mayor cantidad de fuerzas sociales y de diverso tipo, se puede ganar. Tenemos que entender que las competencias son correlaciones de fuerzas, batallas estratégicas y actuar con madurez y con mucha responsabilidad. Además, no es solo cuestión de una o varias candidaturas. Son muchos los temas que hay que definir. El programa que se enarbole, los liderazgos que lo encabecen, la predominancia ideológica, la fortaleza organizativa, la eficiencia electoral, la unidad incluyente, la suma de conciencias sin voluntades a través de la emergencia de un renovado movimiento social y ciudadano que se traduzca en referencia orgánica y programática para el conjunto de los sectores y clases sociales. Esta visión, por obvias razones, implica la superación positiva del estrecho sectarismo que nos conduciría a la derrota. Para conservar el poder
y darle continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación, la coalición Juntos Haremos Historia debe preservarse, ampliarse y actualizarse para superar con éxito los retos que implica la sucesión presidencial del 2024. Para ampliar sus perspectivas, debe lograrse la más amplia alianza progresista de partidos, organizaciones y líderes desde una concepción multisectorial y pluriclasista, asumiendo que el devenir histórico estará permeado por la confrontación de dos grandes polos, el conservador y el progresista. Por ello, lo que se requiere es la construcción de un nuevo bloque histórico, acorde a la nueva realidad del siglo XXI. Hay que evitar el desgaste, los desgajamientos y el divisionismo, no perder aliados y conseguir otros. Para todo ello, hay que, en este momento y hasta la definición de la candidatura presidencial del polo progresista, anclarse a la izquierda, privilegiando la organización de la mayor cantidad de simpatizantes y después, en el momento adecuado, correrse al centro sin perder identidad para garantizar el triunfo. Quiero desarrollar un poco más esta idea. Hay un falso debate de si nos anclamos a la izquierda y ya, o dicen otros, hay que correrse al centro, o sea, matizar el discurso. Yo afirmo que hay que hacer las dos cosas. El problema es en qué momento y cómo. Recordemos la historia de Morena en sus etapas. Cuando se llamó a formar el partido Morena, allá en septiembre del 2012, para conseguir el registro, que se consiguió en el 2014. La campaña que se hizo para conservar el registro en el 2015 y posicionarse rumbo al 2018. El discurso en contra del Pacto por México y la mafia del poder. Pero a lo largo del 2017 se fueron firmando aquellos acuerdos que Andrés Manuel iba firmando en plaza tras plaza, donde iba sumando adeptos. Ahí se ancló a la izquierda. Pero ¿qué pasó a finales del 17? Hubo un corrimiento al centro. Y entonces, por ejemplo, se sumó al partido Encuentro Social, que era un partido más bien conservador, con posiciones incluso muy de derecha en temas como el matrimonio para personas del mismo sexo o acerca de la maternidad libre y voluntaria. Pero se hizo una alianza y así como se hizo con el PES, se amplió el espectro de alianzas para asegurar el triunfo. Y eso se logró en junio del 2018. La estrategia suponía obtener 20 millones de votos y se obtuvieron 30. ¿Qué hay que hacer ahora? No desdibujarse, no perder el perfil. Continuar asegurando la base social y política progresista. Pero llegará el momento, una vez definida la candidatura presidencial con el hombre o mujer que se considere más adecuado, que habrá que ampliarse para asegurar las alianzas que nos conduzcan a la victoria. Porque cuando hay una elección polarizada, sumar a un sector es restarle al otro bloque
también ese sector. Y entonces se necesita tener una visión estratégica, no una visión simple que no entienda las necesidades de las guerras de posiciones y movimiento en lucha electoral. No debemos renunciar a las virtudes del liderazgo cohesionador de Andrés Manuel López Obrador, pero simultáneamente se debe propiciar un afinado proceso de renovación de liderazgos a todos los niveles, desde el principal hasta los de menor representación, sin jubilaciones precipitadas ni pugnas traumáticas, pero para sortear a la burocratización esclerotizada debe predominar la conjugación de la experiencia con la juventud y desde una perspectiva horizontal de género con visión y práctica paritaria. El rol de las mujeres debe ser cada vez mayor para ir alcanzando la despatriarcalización de la sociedad mexicana. Un papel fundamental en toda esta cuestión será la evolución que siga el partido Morena. Para ello, debe entenderse su origen y las etapas por las que transitó hasta el triunfo del 6 de junio del 2018. Después, la transición a la que se vio forzado el partido al asumir el gobierno federal hasta la instalación de la actual dirigencia nacional de Morena en el año 2020. Un periodo de inestabilidad y descuido de casi 2 años, desde el 2018 hasta el 2020, propició que en el 2019 los resultados electorales fueran muy negativos. Por ejemplo, en las elecciones locales en Tamaulipas, donde en el 18 Morena ganó la mayoría holgadamente, de 22 distritos locales, Morena ganó 1 en las elecciones del 19, por las pugnas internas, el descuido organizativo, la falta de estrategia, etcétera. Nosotros tenemos que hacer un balance después de la consulta del 10 de abril y de las 6 elecciones locales en Durango, Tamaulipas, Oaxaca, Aguascalientes, Hidalgo y Quintana Roo. El principal riesgo para el partido Morena es que se detone después de las elecciones de junio un agudo conflicto interno durante el segundo semestre del 2022 en el marco de la necesaria renovación de sus dirigentes, porque recordemos que desde el 2015 no ha habido una renovación de los liderazgos de ese partido, es decir, ya se van a cumplir para entonces prácticamente 7 años en que no se han renovado esos dirigentes. El desgaste, si se detona ese conflicto interno durante el segundo semestre de este año, podría ser mayúsculo y el partido puede precipitarse en una pendiente degradatoria que lo haga perder simpatías, tiempo, iniciativas y el necesario acompañamiento a las acciones del gobierno federal. ¿Qué hacer entonces? Pues primero, identificar el riesgo, el peligro. Vamos a suponer que se convocan a las 300 asambleas distritales para elegir
los delegados de Morena, 10 por cada distrito, y que como el partido ya cambió, no hay un padrón bien afinado y se dan muchos conflictos. ¿Y qué puede suceder? Pues que se anulen muchas de esas asambleas o que los que resulten electos sean impugnados por otros y haya una multiplicidad de acusaciones recíprocas. Vamos a suponer aquí el Distrito 9 Federal de Acapulco. Se convoca la asamblea. ¿Cuántos creen que vayan a llegar? Miles. Y si no hay un acuerdo, un mecanismo transparente, democrático, una estructura civilizada de competencia, el escenario puede ser muy negativo. Pero eso puede pasar en todo el país, porque el movimiento se ha empoderado en muchos lados. El movimiento de la Cuarta Transformación tiene el gobierno de 18 entidades y puede llegar a 22, 23 después de junio. Tiene más de 60 senadores y senadoras, más de 200 legisladores federales, cientos de diputados locales, casi 1000 presidentes municipales y cientos de síndicos, regidores, y ya no se diga dirigentes políticos y sociales, y una gran cantidad de funcionarios en todos los niveles, del gobierno federal hasta los gobiernos municipales. Esa es la clase política que va a intervenir, y con base social y política. Se convoca una elección, si no está bien regulada, ¿qué puede suceder? Que nos lastimemos internamente nosotros mismos. ¿Qué hacer entonces? Superar la visión internista y autodestructiva. El partido Morena actual es muy diferente al que sirvió para ganar las elecciones del 2018. A lo largo de los últimos 3 años, ha existido un creciente proceso de empoderamiento de sus líderes que se expresa en una muy distinta representatividad. Simultáneamente, tanto en los gobiernos como en el poder legislativo, se han incorporado de facto nuevos protagonistas que, quiérase o no, influyen en el rumbo de la Cuarta Transformación y en la definición de liderazgos y candidaturas. En estas circunstancias, existe el riesgo de que prevalezca desde una visión patrimonialista la cerrazón inflexible que impida la adecuación democrática necesaria. Los estatutos actuales, en varios de sus aspectos, son una camisa de fuerza que puede propiciar que de convocarse sin acuerdos a 300 asambleas distritales electivas, la mayoría resulten espacio de triquiñuelas, impugnaciones, desgaste mediático, ingobernabilidad interna, descuido organizativo, pérdida de rumbo y alejamiento de la ciudadanía. Por ello, urge un gran acuerdo estratégico que coloque en la tesitura de preservar su mayoría en el gobierno e incluso ampliar su representación al bloque progresista. No es fácil la definición de lo que se tiene que hacer. Por un lado, existe la tentación de preservar el actual estado de cosas, manteniendo representaciones electas hace casi 7 años, con líderes nombrados centralmente y carencia
de funcionamiento orgánico estatal, distrital y municipal. Por otra parte, convocar a una confrontación salvajemente grupera, a navaja libre, soltaría a los demonios más atroces de las pugnas internas de la izquierda que en otros tiempos hemos vivido y que no han desaparecido del todo. En ese indeseado escenario, nuestros adversarios se frotarían las manos, porque obviamente nos estaríamos destruyendo a nosotros mismos. Morena estaría así cavando su propia tumba. No se trata de abandonar la esencia del partido movimiento, sino de adecuarse a una nueva realidad con creatividad, madurez, responsabilidad y apego a la legalidad. Dentro de ese marco, habría que ir pavimentando el camino para la definición de las mejores propuestas de candidaturas, incluida la mejor propuesta de candidatura presidencial con perspectiva de triunfo. Los temas que entre muchos otros se tienen que considerar para que la izquierda mexicana supere con éxito los retos rumbo a la sucesión presidencial del 2024 son los siguientes, 10 temas siguientes. El rol que van a desempeñar las y los gobernadores y gobernadoras de la coalición Juntos Haremos Historia en la vida interna del partido y sus definiciones. Eso ya es un hecho, es un poder real y va a influir, ya está influyendo en cada entidad y cada vez va a ser mayor. E ignorar ese hecho sería ingenuo. Existen y tienen influencia y puede ser determinante. 2. El papel que explícita o implícitamente juegue Andrés Manuel López Obrador en la principal definición electoral y, claro está, también en la multiplicidad de asuntos que tiene que atender. 3. La necesaria unidad, lo más amplia posible, del conjunto de fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda en torno a la candidatura presidencial y que no haya rupturas. Se tiene que buscar o intentar que esa definición y las definiciones no impliquen rupturas ni divisiones. No es sencillo, pero hay que intentar. 4. La capitalización organizativa, política y electoral de los resultados gubernamentales, estatales y federales, específicamente a lo relacionado a la política social del bienestar. Hay entidades, no voy a dar el nombre, pero por decir una, en donde hay 300,000 beneficiarios de los programas sociales. Y en las más recientes elecciones, Morena obtuvo 100,000 votos. ¿Qué pasó? Desde luego que no se puede pensar o creer que porque alguna persona recibe un beneficio, un derecho, ya va a votar. Pero ¿cuál es la obligación del militante, del dirigente? Pues tratar de convencer a esos beneficiarios. Probablemente no se les convenza a todos, pero es increíble que de 300,000 solo se convenza a 100,000, es decir, 1 por cada 3. ¿Eso va a ser? Pues no. Tiene que haber un esfuerzo de capitalización política, apelando a la conciencia de la gente. Actualmente los programas del gobierno federal, sin incluir los de los gobiernos estatales,
están llegando alrededor de 23 millones de beneficiarios. Y se puede calcular que si las políticas sociales sigan, se pueda llegar hasta 30 millones rumbo al 2024. Claro que no es un asunto corporativo, ni se trata de pensar de que ya con 30 millones de beneficiarios se van a obtener 30 millones de votos. Eso no es así. Pero tampoco se debe renunciar a tratar de convencer individual y ciudadanamente a cada una de esas personas a que apoyen al proyecto que les garantizó los beneficios sociales que están recibiendo. Y eso implica un esfuerzo de organización territorial que no puede hacer el gobierno, ni debe, porque además es ilegal, pero que tiene que hacer el partido. Y para que el partido lo haga, pues el partido tiene que organizarse y tiene que salir y no inmiscuirse en un conflicto interno eterno, desgastante, autodestructivo, que nos aleje de las posibilidades de refrendar nuestro triunfo. Por eso el quinto tema es la política de organización de la militancia y de la promoción y defensa del voto. Desde ahora tiene que haber ya organización. La organización es la mitad del triunfo. Si no hay organización es muy difícil avanzar. En todas las secciones electorales, en barrios, pueblos, colonias, unidades habitacionales, tenemos que armar comités de base lo más amplios posibles y tener ya padrones de convencidos desde ahorita, no 3 meses antes de la elección, sino ya desde ahora, para asegurar los mejores resultados. La campaña electoral más exitosa es la que empieza al día siguiente de la elección anterior. Hay que estar en campaña todo el tiempo, de diversa manera, pero con una línea política de organización. Sexto, la estrategia tanto de gobierno como partidaria para concitar el más amplio apoyo posible. Y ahí tenemos que hacer el esfuerzo para asegurar que los gobiernos de todos los niveles den buenos resultados, que no queden mal con la gente, que estén bien calificados, que los gobernantes de cualquier nivel sean respetados, tengan prestigio, porque cumplen con sus compromisos, porque trabajan, porque actúan con honestidad y porque buscan el beneficio de sus comunidades. Y debe haber una estrategia para que desde el gobierno federal y los gobiernos estatales se apoye a los gobiernos municipales, que son los gobiernos más cercanos a la gente, y los municipios tienen que tener prioridad desde una visión estratégica. 7. 4 temas serán más relevantes. 1. La manera en que se logre la llamada inmunidad de rebaño. 2. La recuperación económica. 3. La pacificación del país. Y 4. La concreción exitosa de los grandes proyectos de infraestructura, como es la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, Felipe Ángeles, el canal interoceánico, la carretera, el proyecto interoceánico, etc. 8. El rumbo de las relaciones internacionales, particularmente con Estados Unidos. 9. La recuperación en los hechos de la noción de partido-movimiento, lo cual supone un reencuentro afortunado con los movimientos sociales y la capacidad de gestión. Hay que combatir la visión que afirma
que ya no hay que hacer gestión, que ya no hay que darle respuestas a la gente, que hay que desentenderse de eso y que ya los movimientos no deben ser atendidos ni respetados. La izquierda social fue base fundamental para el triunfo político. La izquierda social se volvió izquierda política porque aspiraba o aspira a que hubiera respuestas a sus demandas. La izquierda social se agrupa por vivienda, salud, educación, empleo, porque reivindica los derechos de los pueblos originarios, porque combate la represión, promueve los derechos humanos, la defensa del medio ambiente, porque busca el progreso en el campo, porque promueve proyectos productivos, obras de infraestructura, porque busca elevar el nivel de vida de la gente a través de múltiples conquistas, como son casas de la cultura, clínicas, escuelas, caminos, obras hidráulicas, electrificación, transporte, abasto, alimentación. La izquierda social es una escuela de formación de cuadros, en donde la gente aprende a defender sus derechos y también se capacita para empoderarse. Un movimiento que se aleja de su base social, que la desprecia o la descuida, que la ignora, tiende a lastimarse su base de sustentación y su origen. El partido movimiento es la estructura política en concordancia con el conjunto de movimientos sociales de todo tipo en todo el territorio y en todos los sectores, para asegurar una adecuada correspondencia. Y los legisladores, gobernantes o funcionarios que tienen el privilegio de servir deben atender y responder positivamente a las demandas de la gente organizada o incluso a convocarlos a que se organicen y no a desmovilizarlos, a ignorarlos o mucho menos a rechazarlos, porque eso es suicida. Y finalmente, compañeros, necesitamos el fortalecimiento del federalismo municipalista que preserve el derecho a la esperanza y el anhelo del buen vivir. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Compañeras y compañeros, ojalá y nuestro amigo profesor René Bejarano pueda reflexionar esta oportunidad que este tipo de espacios de reflexión de los retos que tiene el movimiento democrático nacional se pueda repetir en varios estados de la República para que se enriquezca estas ideas en debate que tanta falta le hacen al movimiento. Por el día de hoy queremos agradecer que este evento no hubiera sido posible
sin la asistencia de mujeres y hombres líderes de las 7 regiones del estado de Guerrero, mujeres y hombres del centro, de la montaña, de Costa Chica, Costa Grande, zona norte, Tierra Caliente y Acapulco. Muchas gracias a ustedes por esta asistencia. Pero también este evento no hubiera sido posible sin que estuvieran presentes autoridades municipales que nos acompañan, presidentas y presidentes, síndicas y síndicos, regidores y regidoras. También muchas gracias, autoridades municipales. Y naturalmente la compañía de representantes populares, diputados federales y diputados locales que también están aquí presentes en esta primer conferencia. Y por supuesto estos eventos a veces no pensamos en que son posibles porque existe un equipo técnico y de logística que ayuda a que haya condiciones materiales y técnicas para que se lleven a cabo. Muchas gracias a este equipo técnico y de logística. Que por cierto, me pasaban el dato, y les quiero agradecer mucho, el dato de que hay conectados en este evento por las redes sociales prácticamente de todos los estados de la República. Un saludo a todas y todos. Bueno, y también pues reconocer que esta convocatoria no hubiera tenido éxito sin la participación de nuestro compañero enlace nacional del Movimiento Nacional por la Esperanza en el estado de Guerrero, Evencio Chávez. Bien, y como compartimos al inicio de este encuentro, el formato de trabajo, en lo que yo hacía estos agradecimientos, se les entregó a ustedes un formato para que puedan anotar sus preguntas y comentarios que le hagamos llegar al profesor René Bejarano. Entonces, si ya están estos formatos, que nos hagan, los hagan llegar, por favor. Entiendo que ahorita les pasaron los formatos, ¿fue así o no? Bueno, ya hay unos formatos ahí. Vamos a hacer lo siguiente, los que tengan formatos nos van pasando y los demás levanten su mano para que les demos formato, por favor. Aquí, vean por favor dónde hace falta formatos. Levanten su mano los que les falte formato y quieran. Vean por favor los que hacen falta. Miren, compañeras, compañeros, esta ponencia se va a difundir en las redes sociales, en los chats que existen del movimiento en todo el país. Ya está, es más, desde ahorita ya la vamos a empezar a difundir, porque como se dieron cuenta, bueno, yo lo tengo aquí escrito a mano, pero ya está en la computadora. Como este ejercicio puede ser muy largo, la sugerencia es que quienes hagan preguntas, además de la pregunta, puedan anotar su número de teléfono celular en la pregunta. Por si no la alcanzamos a contestar aquí ahorita, porque puede que haya decenas y nos alargaríamos mucho, lo podemos contestar ya directamente a la persona a través del WhatsApp, si nos anota. Por ejemplo, imagínense, aquí hay un tema, nada más esta pregunta, no sé quién la hace, dice, ¿cómo democratizamos a Morena? Pues aquí podríamos hacer una disertación muy larga, pero pues así va a ser muy difícil
responder a todos los cuestionamientos. Entonces, la sugerencia es que si además de la pregunta, a lo mejor podemos contestar algunas preguntas, pero va a ser imposible contestarlas todas. Pero si nos hacen el cuestionamiento y ponen el número y el nombre de la persona, pues ya les contestaremos directamente. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, aquí ya llegaron 2 preguntas que no traen quién las hizo, pero las que manden ahorita, si nos ponen nombre, teléfono y a qué horas van por las tortillas, también. Bueno, entonces, vamos a esperar. De todos modos, como les dije, ya se está difundiendo la ponencia. Esta ponencia pues es a discusión y efectivamente vamos a propiciar este debate en todo el país. El próximo domingo 27 vamos a estar en Jalisco, en Guadalajara, haciendo una reunión similar a esta y así vamos a recorrer todo el país como lo habíamos hecho antes, pero que la pandemia nos lo impidió, como acostumbrábamos a hacerlo, pero esperemos que ya se vaya alejando esa enfermedad y que podamos regresar a la normalidad. Bien, entonces vamos a esperar que nos manden las preguntas y también si hay alguien que quiera hacer uso de la palabra, creo que Galdino quería hacer una intervención, ¿quieres? Ah. No, porque sería muy largo. Les insistimos que nos pongan nombre y teléfono para poderles responder, porque todas estas que ya llegaron, no sabemos quién pregunta. Bueno, a ver, ¿cómo democratizar a Morena? Hay que hacer un estatuto donde haya manera de elegir dirigentes que sean representativos. Yo tengo una idea, pero está a discusión. Por ejemplo, ¿qué tal si se vuelven dirigentes todos los que sean regidores y síndicos y presidentes municipales de Morena, que ya sean considerados dirigentes? ¿Qué lógica tiene? Pues ganaron una elección, son resultado de un proceso. Hay cientos de ellos. No habría dificultad de que si alguien ganó una elección, por ejemplo un alcalde, y ya se le reconozca como dirigente en su ámbito, que los que sean diputados federales o senadores también sean dirigentes. Por ejemplo, eso nos evitaría muchos problemas. Claro, tendrían que respetar la ley, porque no podrían asumir funciones partidistas, pero en determinado momento, en determinada coyuntura podría ser. ¿Por qué eso resolvería un problema? Porque entonces, ya de manera natural, muchos líderes serían reconocidos como lo son, pero eso implica una reforma estatutaria. ¿Cuál es el problema ahorita? Que cuando Morena era un partido más pequeño, se hacía una asamblea distrital, donde llegaban 200, 300, se proponían a los que querían ser delegados, y luego cada persona votaba hasta por 2, y salían 10. Bueno, ahora ese método va a ser fácil de hacer. No va a porque además ni siquiera hay un padrón. Primero se tendría que ser un padrón. Entonces se tiene que pensar cómo lograr una nueva representación legítima.
Y para eso se requiere pues una mesa que analice esa posibilidad, porque de lo contrario también puede perpetuarse que ante la ausencia de estructuras formales sean puros nombramientos centrales los que vayan ejerciendo las funciones de liderazgo y que eso a la larga pues desgaste la representatividad y que con el tiempo no haya comités ni municipales ni distritales e incluso estatales que no sesionen y que por ende no tengan iniciativas. Es una idea, desde luego es una propuesta, pero hay que reflexionar cuál sería el mejor mecanismo que permita esa renovación de los liderazgos. Entre otros temas, este es uno de ellos. Preguntan si va a continuar lo que existen muchas personas valiosas que son desplazadas por el centralismo y los grupos internos de poder y que estas personas quieren volver a la militancia. Ya decía yo que hay que hacer un esfuerzo de inclusión. Mariana Félix pregunta, ¿cuándo se iniciará la reorganización del partido para que haya un liderazgo rector y no sea una rebatinga en los procesos? Que haya un estatuto que no sea letras muertas para que no haya mucha decepción. Pues sí, ese es el tema, cómo resolver eso. Otro compañero pregunta, ¿cómo trabajar con el partido los municipios cuando en los municipios hay imposiciones y no se potencia esos gobiernos? Definir qué es el centro en política y el reclamo de que los programas sociales solo están dirigidos a unos cuantos. Miren, me voy a explayar en el tema del centro político. Desde luego, en una lucha de confrontación se generan polos. Y voy a poner el ejemplo de la más reciente elección en Chile, en donde en la primera vuelta el candidato de la derecha ganó con alrededor del 30% de los votos y en segundo lugar quedó un candidato relativamente joven, heredero de un movimiento estudiantil. El candidato de la derecha era explícitamente simpatizante y defensor de Pinochet, de lo peor de la derecha, de la ultraderecha. ¿Qué tuvo que hacer el candidato de la izquierda para ganar? Porque perdió en primera vuelta. Pues acercarse a los indecisos, a los que no votaron por él, para construir una nueva mayoría. Esos conforman lo que se llama el centro político, que puede ser muy pequeño o muy grande, dependiendo de la confrontación política que haya. La disputa por el centro político es lo que define la mayoría en muchas elecciones. En una elección como las que hay en México, por ejemplo aquí en Guerrero, yo recuerdo que Félix en una primera elección que fue candidato, obtuvo, fíjense nada más, 48% de los votos y no fue gobernador, porque el PRI se adjudicó 51%. ¿Qué sucedió? La diferencia fue 3%. Es más, si se divide por mitad, 1.5%. En cada competencia política siempre hay núcleos duros. Hay gente que siempre va a votar por la izquierda, por las causas progresistas y democráticas. Y también hay gente que siempre va a votar por la derecha.
pase lo que pase. ¿Y cuál es la cuestión principal? Ganar a los que no están con ninguno y que se colocan en medio. Y a veces para ganar lo que hay que hacer es moderar el discurso, acercarse a los que no necesariamente están de acuerdo con uno en todo, pero que uno pueda convencerlos y que voten por la causa que se enarbola. En un país como el nuestro, una buena parte de los jóvenes, por ejemplo, no quieren participar en política, no les atrae. ¿Y cuál es una de las batallas principales que se deben dar en el siguiente proceso? Ganar a los jóvenes. Y a los jóvenes, ¿cómo se les puede ganar a una causa? ¿Con un discurso ideológico? Diciendo que vamos a luchar por el triunfo del socialismo e instauración del comunismo en México. No, ni siquiera van a entender de qué se trata, ¿no? Se tiene que identificar qué es lo que quieren los jóvenes, qué aspiran, qué no les gusta, y hacerles una propuesta creíble, atractiva, dirigida a sus emociones, no una reflexión filosófica acerca del origen de la juventud y el futuro promisorio, sino lo concreto. Y eso es estrategia. En las elecciones del 2024 va a estar presente sin duda la figura de López Obrador, pero él ya no va a ser candidato, no va a estar en las boletas. Entonces se necesita un programa y una estrategia más inteligente y mejor, adecuada a las nuevas circunstancias. A veces, un buen candidato o un buen gobernante, no necesariamente su partido gana las elecciones. Acabamos de ver un ejemplo en Europa. Angela Merkel es muy respetada y su gobierno muy aprobado, pero su partido perdió las elecciones. No necesariamente el liderazgo o el nombre de un buen funcionario asegura ganar una elección. Entran otros muchos factores. Es más, si ustedes ven el porcentaje de aprobación de Andrés Manuel, va entre el 60 y el 70% de la población. Pero ¿cuál es el porcentaje de intención del voto de Morena? Según las entidades, 35, 38, 40%. Es decir, hay una diferencia entre el porcentaje de aprobación del presidente y el porcentaje de aprobación de su partido. ¿Cuál es una de las tareas fundamentales? Acercar la aprobación del partido a la aprobación del presidente. Y como no va a haber reelección, pues entonces se tiene que organizar al partido. Y la organización del partido se vuelve entonces una prioridad. Y tiene que entenderse la mejor manera de hacerlo. Ese es un reto muy importante. Y no hay recetas. No hay recetas. Cada país es distinto y cada realidad es muy diferente y se tiene que pensar bien qué se debe de hacer. Por ejemplo, allá en las elecciones del 98, cuando ganó por primera vez Hugo Chávez en Venezuela, el Partido Socialista Unido de Venezuela no existía. Ese partido se formó después de que Chávez ganó la primera vez el poder en ese país. Pregunta, a modo de pregunta, ¿qué no habría que pensar a lo mejor en organizar el partido
Y organizar el partido no es nada más elegir sus dirigentes. Organizar el partido es, en la práctica, tener una base social dispuesta a trabajar por una causa justa, con responsabilidades, con asiduidad, con iniciativas, con propuestas, con formación de cuadros, con gestión, con potenciamiento de dirigentes, con oficinas que atiendan a la gente, con estructuras que hagan que haya mecanismos de comunicación y que eso se reproduzca en todos lados. Un movimiento amorfo, sin estructura ni liderazgo, se vuelve muy vulnerable en una campaña polarizada, porque no hay mecanismos de transmitir la información y la organización. Y si vamos a ganar una contienda, pues hay que organizarse para poder aplicar la estrategia, y también hay que definir con claridad la estrategia. Y en la batalla que viene, por ejemplo, la clase media también es importante. La derecha nos quiere colocar como enemigos de la clase media, cuando una buena parte de la izquierda en el país es de clase media. Y nosotros tenemos que ir a ganar a esa población. Pero fíjense lo que pasó en las elecciones de este año. En muchas entidades se ganó con holgura, pero hubo ciudades donde se perdió, porque no se mantuvo el apoyo de ese sector de clase media. En la Ciudad de México, por ejemplo, por primera vez, se perdieron elecciones en diversas alcaldías, pero en el Estado de México, de 58 municipios, se perdieron la mitad, 28, o 20, sí, 28. En Puebla se perdió la capital y la zona metropolitana. En Michoacán se ganó la gobernatura, pero se perdió Morelia. En Sonora se ganó la gobernatura, pero se perdió Hermosillo. Por poner ejemplos. Entonces, en la estructura política se tiene que diseñar también por clases y centros sociales. Y ahí es donde está la posible definición al respecto. Pues yo les agradezco mucho, como les dije, vamos a difundir esta ponencia, la vamos a ir afinando, pero es una invitación a la discusión. Ahí están los ejes de lo que creemos que se debe de hacer desde una visión optimista. Y yo les digo lo último: no tenemos derecho a equivocarnos. La derecha siempre estará buscando revertir lo que estamos haciendo y recuperar el poder. Y si la izquierda se equivoca, lo puede perder. En Uruguay, durante mucho tiempo, después de la dictadura, gobernó el Frente Amplio, pero ahora perdió el poder electoralmente. En Ecuador, por una traición del expresidente Lenín Moreno, se perdió el poder que encabezaba la estructura de la Revolución Ciudadana. Y así pueden ponerse otros ejemplos. Nosotros tenemos que entender que lo que está en juego no es poca cosa, que hay muchos intereses y que ellos están decididos a derrotarnos. Y nosotros tenemos que madurar y reflexionar acerca de qué es la mejor estrategia para preservar el proyecto de la Cuarta Transformación. Yo estoy convencido de que hay mucha capacidad y que lo vamos a lograr y vamos a volver a ganar en el 2024. Muchas gracias, compañeras y compañeros.